Vamos a iniciar nuestra revisión de repaso de lo que aprendimos en fisiología cardiovascular esta semana. Entonces recordemos que el primer tema que hablamos fue basado en hemodinamia. Recuerda que hemodinamia básicamente nos está evaluando todos esos factores que básicamente movilizan un líquido a través de un sistema hidráulico. Entonces hablamos de hemodinamia. Entonces recuerda, cuando hablamos de hemodinamia empezamos por ciertos principios. Primero, nuestro corazón esquemático. Recordemos que ese corazón esquemático tiene una confluencia hacia el lado derecho de las cavas. Posteriormente tenemos una válvula que es la válvula tricuspidia. Posteriormente tenemos una válvula pulmonar. Posteriormente salimos hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Va la sangre a irrigarse a los pulmones para oxigenarse. Posteriormente que se ha oxigenado, esa sangre es devuelta al corazón a través de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda deja pasar la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Posteriormente pasa por la válvula aórtica y sale por la arteria aórtica. Importante, recuerda que en todos estos procesos tenemos presiones y esas presiones las podemos evaluar a través de la hemodinamia. Al final, la sangre que sale a la periferia. Recuerda que el primer punto importante a tener en cuenta es que la sangre que está llegando a las cavas y va a entrar a la aurícula derecha se denomina retorno venoso. Ese retorno venoso genera una presión a nivel de la situación de presiones internamente en la aurícula derecha, y eso se denomina presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha se va a transmitir al ventrículo derecho, posteriormente hacia la arteria pulmonar y se va a dirigir a los pulmones y va a entrar al ventrículo izquierdo pasando primero por la aurícula izquierda, denominándose en ese punto precarga. Esa precarga va a transmitirse hacia el ventrículo izquierdo y va a llenarse, y básicamente va a generar el end diastolic volume, volumen de final de diástole. Ese volumen de final de diástole, una gran porción en un corazón sano sale hacia la periferia como cardiac output o stroke volume. Y básicamente tenemos varias medidas importantes dentro del aspecto de la hemodinamia. Recuerda que al final todos esos aspectos se están manejando por presiones. Entonces básicamente tenemos varias presiones dentro de cada uno de estos aspectos de las cavidades cardíacas. Entonces tenemos que cada cavidad cardíaca está manejando una presión en milímetros de mercurio. Recuerda que las cavidades derechas tienen presiones más bajas y las cavidades izquierdas tienen presiones más altas. Entonces, aurícula derecha tiene una presión de 5, ventrículo derecho de 25, pero la aurícula izquierda de 12 y el ventrículo izquierdo de 130. Eso genera que el corazón izquierdo tiene presiones más altas. Ahora, todos esos aspectos están definidos por movilidad de fluidos. Entonces, al final, un fluido entra, otro fluido sale. Eso genera unas presiones y esas presiones conllevan a una movilidad del líquido. Si no hay presión, no hay movilidad. Y esa presión se está dando por la contracción muscular cardíaca y está generando al final un stroke volume o volumen sistólico. Y recuerda, ese stroke volume o volumen sistólico, ¿de qué depende? Entonces nos aparece el CAP. Depende de la contractilidad. Entre yo más contraiga un corazón, más volumen puedo sacar. Entre más líquidos le meta ese corazón, más líquidos podrá sacar. Entonces hablamos del preload, que es la precarga. ¿Qué es la precarga? Al final ese volumen que se está movilizando y está entrando al corazón izquierdo. Entonces el stroke volume, el volumen sistólico va a depender de la capacidad de contracción del corazón y de la capacidad de recibir líquidos, de qué tanto volumen haya. Pero recuerda que si aumentamos
la postcarga, el stroke volume va a caer. Entonces, ¿cuáles son los factores que están directamente proporcionales o relacionados con el stroke volume? Entonces está la contractilidad y la precarga. Si sube precarga o si sube contractilidad, sube el stroke volume. Pero si sube el afterload, que es la postcarga, el stroke volume va a caer. Ahora, ¿qué factores se ven implicados en la contractilidad? ¿Qué factores incrementan la contractilidad? Entonces, si yo incremento la expresión de los receptores beta 1, que tienen preferencia a nivel cardíaco, se aumenta la contractilidad. Si yo aumento los niveles de calcio o aumento los niveles de sodio intracelular, se aumenta la contractilidad. Entonces, eso tiene importancia en estos aspectos. Ahora, ¿qué sucede si un corazón, supongamos que este nuevamente es nuestro corazón esquemático, si un corazón se contrae con mayor fuerza, se contrae más repetitivamente, es decir, estás aumentando la distensión y acortamiento de las fibras musculares, necesitas usar más ATP. Para usar más ATP se necesita que haya un mecanismo aeróbico, porque los mecanismos anaeróbicos no producen suficientes cantidades de ATP. Entonces, para que se mejore esa utilización del ATP, se necesita más oxígeno. Por lo tanto, la contracción muscular repetitiva requiere aumento en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, si tú aumentas la contracción, se aumenta el consumo de oxígeno cardíaco. ¿Qué factores, aparte de la contracción, me pueden incrementar el consumo de oxígeno cardíaco? Entonces recuerda que hablamos de la mnemotecnia cardio 2. Entonces tenemos la mnemotecnia cardio 2. Entonces, ¿qué factores me incrementan el consumo de oxígeno cardíaco? Ya hablamos del primero, la contractilidad. Si yo aumento contractilidad, se necesita usar más oxígeno porque hay más contracción. ¿Qué pasa si yo aumento la poscarga, el afterload? Básicamente recuerda, la poscarga es la presión de resistencia que ejerce la periferia, en este caso lo representamos con la aorta, a la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la periferia. Entre más fuerza tenga esa periferia, más fuerza tendrá que hacer este ventrículo izquierdo para sacar la sangre. Al necesitar hacer más fuerza, va a necesitar más consumo de oxígeno. Entonces, eso genera mayor necesidad de utilización de oxígeno. Por lo tanto, el aumento en la contractilidad y en la poscarga incrementan las necesidades de oxígeno. Importante. Ahora, si aumento la frecuencia cardíaca está generando al final una necesidad de demanda aumentada de oxígeno. Por esa razón, cuando un paciente está taquicárdico, se necesitan más necesidades de demanda de oxígeno. Eso es importante. Ahora, ¿qué sucede si yo aumento el diámetro ventricular? Aumento el diámetro ventricular, ¿por qué? Porque estoy distendiendo las fibras. Recuerda, este es el músculo bíceps, para poner un ejemplo. Y a ese músculo bíceps le pones 10 o 30 kilogramos de peso. Vas a empezar a levantar pesas. Cuando tú bajas la pesa, cuando bajas tus brazos para hacer el ejercicio del bíceps, básicamente, ¿qué hace el bíceps? Se elonga, aumenta el diámetro. Y posteriormente, cuando subes la pesa, ¿qué hace? Se acorta incluso mucho más de su estado natural. Esa distensión genera que tú puedas ganar un poco de fuerza para contraer la fibra muscular. El mismo principio utiliza el corazón. Entonces, este corazón, supongamos, nunca está en reposo, pero supongamos que está en reposo y ahora se llena en diastolic volume. ¿Qué sucedió con las fibras? Se distendieron para después contraerse. ¿Eso cómo se refleja? En aumento del diámetro ventricular. Entonces, si tú aumentas el diámetro ventricular, ahora necesitas más fuerza para regresarlo a la forma más pequeña, para exprimirlo, para sacar esa sangre.
y eso requiere aumento en la demanda del consumo de oxígeno. Por lo tanto, los factores que incrementan la demanda en el consumo de oxígeno están en la mnemotecnia cardio 2. Recuerda, me aumenta la demanda de oxígeno, la contractilidad, cuando aumento la poscarga, cuando aumento la frecuencia cardíaca y cuando aumento el diámetro ventricular. Al final, el corazón es una bomba que está ejerciendo una presión para vencer una resistencia. Esa resistencia la graficamos en la aorta, pero al final todas las ramificaciones que tiene la aorta que hacen la resistencia vascular periférica están ejerciendo también presión sobre la salida del ventrículo izquierdo. Entonces esto es una bomba que está ejerciendo presión para vencer la presión que le hace la arteria. Ahora, esa arteria puede ejercer presión y no se estalla gracias a que tiene capas, y esas capas de adentro hacia afuera van íntima, media y adventicia. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos la íntima, posteriormente encontramos la media y por último encontramos la adventicia. Y eso hace que el sistema arterial tenga una mayor fuerza. Importante. Ahora, recuerda que nuestro sistema de riego, nuestro sistema de conducción hidráulica, tiene dos sistemas importantes. En realidad son tres: venoso, arterial, linfático. Pero en cuestión de hemodinamia cardiovascular, nos fijamos en dos. Nos fijamos en el sistema arterial y nos fijamos en el sistema venoso. Entonces recuerda, punto importante para el examen para diferenciar: ¿qué tiene el sistema arterial que no tenga el sistema venoso? ¿O qué tiene el sistema venoso que no tenga el sistema arterial? Sencillo. Recuerda que el sistema arterial es un sistema de alta presión, de alta velocidad, que se encuentra lleno todo el tiempo. Y eso lo vuelve un sistema de resistencia. Entonces, el principal sistema que ejerce la presión vascular sistémica, que ejerce la resistencia vascular sistémica al tracto de salida del ventrículo izquierdo, es más el sistema arterial. Ahora, el sistema venoso es un sistema de baja presión, de baja velocidad, que puede vaciarse por momentos. Entonces eso le permite colapsarse. Esa capacidad de colapsarse también le permite más capacidad de distensión. Se colapsa, pero también se puede llenar más. Entonces puede robar más flujo. Y eso lo hace un sistema de almacenaje que se denomina capacitancia. Entonces el sistema venoso es un sistema de capacitancia, en cambio el sistema arterial es un sistema de resistencia. Importante. Ahora, cuando estamos hablando de hemodinamia y que hemos entendido que al final hemodinamia es la dinámica de hemo, de la sangre, de cómo se moviliza la sangre a través de nuestro cuerpo, si entendemos el principio básico, y es que todo depende de presiones, básicamente podemos entender la lógica de este proceso. Pero también influyen cosas o situaciones que no netamente dependen del fluido, del líquido, pero que están dentro del líquido. Entonces ahí es cuando hablamos de la filtración. Hablamos de la filtración. Entonces recuerda que la filtración básicamente es la permeabilidad multiplicado entre la resta de la presión hidrostática y la presión oncótica. Si vamos a ver, el fluido tiene una presión hidrostática, el fluido tiene una presión oncótica, pero no es como tal el fluido, está dentro del fluido. Es decir, si tú le sacaras al fluido todas las proteínas, el fluido seguiría siendo fluido, pero pierde la presión oncótica. Si tú al fluido lo sellaras en un compartimiento totalmente impermeable, perdería la fórmula de la permeabilidad. Por lo tanto, influyen sobre la hemodinamia, hacen parte del fluido, pero no quiere decir que sea el fluido. Por lo tanto, en hemodinamia, aparte de las presiones que causa el fluido, que son precarga, poscarga, presión en cavidades, velocidad del fluido,
estado coloidal del fluido, si es muy espeso, si es muy líquido, qué tanta presión ejerce. También es importante tener en cuenta la filtración. A pesar de que la filtración te está dando una fórmula matemática y te está diciendo que es permeabilidad, presión hidrostática y presión oncótica, hay unos factores que no están dentro de la fórmula matemática, que son directamente de la parte hemodinámica, pero que afectan la filtración. Entonces recuerda que ya hablamos de drenaje e irrigación. ¿Qué tanto líquido le entra al sistema y qué tanto líquido puede evacuar el sistema? Y eso al final influye sobre la filtración. Entonces recuerda, hablamos que dábamos el ejemplo de que esto es una ramificación arterial. Esa ramificación arterial tiene que estar irrigada por otra arteria principal. Básicamente todo empieza en la aorta y se empieza a ramificar. Imagina que esta es la aorta que está alimentando una rama principal. Pero esa rama principal también debe de tener un drenaje venoso, pero esa rama principal también debe de tener un drenaje linfático. Entonces, al final, encontramos que se alimenta de algo, se alimenta en cuestión hidráulica, en cuestión hemodinámica, es decir, algo le está llevando líquidos, pero al mismo tiempo, algo le tiene que eliminar líquidos, algo le tiene que drenar líquidos. Porque si fuese un sistema que todo el tiempo solo se alimenta de líquidos, va a llegar el momento en que no puede tener esos líquidos y básicamente puede evitar el flujo, devolver el flujo o estallarse. Entonces, para que haya una regulación, necesita entrada de líquido, pero también necesita salida de líquido. Entonces, este es el sistema venoso, este es el sistema linfático. Pero además de eso, las arterias, el sistema venoso, el sistema linfático no es un sistema sellado que no tenga interacción con su medio externo. Tiene una interacción y esa interacción se da gracias a que está tapizada y está realizada por endotelio. El endotelio tiene fenestraciones, tiene espacios microscópicos que permiten intercambio. Entonces imagina si la presión del fluido se sube, se incrementa demasiado, va a buscar liberar presión. ¿Y cómo lo puede liberar? A través de la filtración. Se empieza a filtrar líquido hacia el espacio intersticial. Pero ¿cómo garantiza el cuerpo de regular esas filtraciones, esa comunicación entre el espacio extravascular e intravascular, entre el espacio intersticial e intravascular? Entonces, básicamente, se manejan las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas. Aunque hay presión oncótica fuera del vaso sanguíneo que es casi cercana a cero, pero también hay presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo. La presión hidrostática es mucho mayor en la parte del intersticio y la presión oncótica es mucho mayor en la parte intravascular. ¿Eso qué genera? Presiones de la presión oncótica hacia afuera del vaso, como a quererlo estallar, pero la presión hidrostática genera presiones hacia el vaso intentándolo colapsar. ¿Qué sucede? Al final esas presiones se igualan. Al igualarse las presiones, mantiene una estabilidad en el vaso sanguíneo. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de la hemodinamia, además de la precarga, de la poscarga, de las presiones intracavitarias, del estado coloidal del fluido, de la presión de final de diástole, de la presión de final de sístole, de las curvas, etcétera, etcétera, es importante y muy importante tener en cuenta los estados que afectan la filtración, que son la permeabilidad, la presión oncótica, la presión hidrostática, la presión de entrada, las presiones de salida. Recuerda que el principal o la principal proteína que nos da la presión oncótica es la albúmina. A pesar de que todas las proteínas pueden dar presión oncótica, la principal es la albúmina. Así como la principal proteína circulante es la albúmina, la principal proteína estructural es el colágeno. Ahora, habiendo entendido todo ese proceso hemodinámico, básicamente estamos mandando una presión continuamente del fluido y eso se ve representado en la presión arterial media
y en la presión arterial. Entonces, el cuerpo tiene una cantidad de líquido circulante, pero se ve también afectado por el radio de la arteria y de las venas. No es lo mismo, supongamos que esto es una vena y supongamos que esto es una arteria. No es lo mismo tú transportar por aquí 5 litros de agua a transportar por el sistema arterial 10 litros de agua. No es lo mismo transportar 5 litros de agua en el mismo sistema arterial a transportar 10 litros. ¿Por qué? Llega un punto en que el sistema, por más de que se quiera dilatar, ya no se puede dilatar más. Entonces, las presiones son influidas por el radio que tenga ese vaso sanguíneo. Entonces, ahí viene un punto importante también dentro de la hemodinamia. ¿Cómo se controla la presión arterial? Porque podemos tener cantidades de líquidos adecuadas en nuestro sistema ajustadas a nuestro peso, a nuestro índice de masa corporal. Pero ¿qué tal si el sistema es muy reactivo? Es decir, se vuelve más estimulado por los receptores alfa 1, el corazón se vuelve más estimulado por los receptores beta 1 y cerramos el diámetro de ese vaso sanguíneo. No es lo mismo transportar 5 litros en este radio que 5 litros en este radio. Entonces vienen los mecanismos neuroendocrinos de control de la presión arterial. Entonces ahí hablamos de presión arterial. Entonces, ¿cómo se controla la presión arterial? Importante. Y recuerda, todo está enfocado al examen. Todo, absolutamente todo, es para el examen. No vamos a profundizar en lo que no necesitamos. Entonces, primer punto, cuerpos carotidios y cuerpos aórticos. Entonces tenemos el arco aórtico. Ese arco aórtico en algún momento nos va a dar la rama carotidia y la rama carotidia se va a bifurcar. ¿Qué sucede? En la bifurcación de la carótida tenemos los cuerpos carótidos y en el arco aórtico tenemos el cuerpo aórtico. Recuerda que esos dos cuerpos están sensando todo el tiempo estímulos de estiramiento. ¿Qué tanto se está distendiendo el vaso sanguíneo? Entonces, si sensan que empezó a distenderse, entonces ellos mandan información y dicen, el cuerpo o el sistema sanguíneo está generando una distensión en los vasos arteriales, en los vasos que están ubicados estos cuerpos. Y esa información responde al estiramiento y manda esa información a través de los pares craneales 9 y 10. Entonces, básicamente, el 9 para el carotidio y el 10 para el aórtico, respectivamente. Ahora, esa información está diciendo exceso o estiramiento en los cuerpos carotidios y en los cuerpos aórticos. Esa información es censada por el cerebro y el cerebro dice, necesito procesar esa información de estiramiento y la manda al núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario identifica perfectamente esa información y dice, esto significa aumento de la presión arterial media. Básicamente, procesa y concluye que el estiramiento que se está dando en los vasos sanguíneos, secundario a la información que le dan los cuerpos carotidios, es porque está aumentando el volumen. Entonces dice, eso significa aumento de la presión arterial media. Pero puede que no sea necesariamente por aumento del volumen, pueden ser otros factores. Entonces, ¿qué dice el NTS, el núcleo del tracto solitario? Aumento de la presión arterial media, necesitamos bajar la presión arterial media. ¿De qué depende la presión arterial media? Entonces, este es el corazón, esta es la aorta. Depende de cómo se contraiga el ventrículo izquierdo, de cuántas veces se contraiga el ventrículo izquierdo y de la reactividad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la presión arterial media depende de la contractilidad, de la frecuencia de la contractilidad y de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, las dos formas de afectar la presión arterial media es a través de la frecuencia cardíaca, bueno, de las tres formas, de la fuerza de contracción,
y de la presión arterial. Entonces, ¿qué dice el núcleo del tracto solitario? Activemos el sistema nervioso parasimpático para bajar la presión arterial media. Entonces se va exactamente a los receptores M2 que están a nivel cardíaco y le dice baja la frecuencia cardíaca. Si tú bajas la frecuencia cardíaca, bajas la presión arterial media. Pero mucho cuidado, y eso es muy evidente en cuidados intensivos. Muchas veces al paciente se le pone más norepinefrina, está con choque hipovolémico, está con accidente de tránsito, le está sangrando la arteria femoral y le pones norepinefrina. ¿Qué sucede? Tú al final puedes hacerle caer el gasto cardíaco. Entonces es una relación de equilibrio. ¿Qué sucede? Estos pacientes entonces están hipertensos o están con una presión arterial media alta. ¿Qué funciona en este caso inmediatamente? El sistema neuronal. Baja la presión por toda la información que le han enviado los cuerpos de estiramiento carotídeo y aórtico y estimula los receptores M2. Pero ¿qué sucede si es el caso contrario? Básicamente los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos no están sensando estiramiento. El cuerpo dice, la presión arterial media está cayendo. Resulta que para el cuerpo es más alarmante las caídas de presión que las subidas de presión. Es más alarmante la hipoglicemia que la hiperglicemia. Es más alarmante la hipotensión que la hipertensión. Entonces el cuerpo se asusta un poco más y dice, emergencia, tenemos que subir la presión arterial media. Entonces también se va al NTS, se va al núcleo del tracto solitario, pero en esta ocasión el NTS lo asimila, lo identifica diferente, porque es una caída de la presión arterial media. Entonces activa el sistema nervioso simpático. Al activar el sistema nervioso simpático, el simpático lo que hace es estimular tanto receptores alfa 1 como beta 1. Recuerda lo que hablamos al principio, cómo aumentamos la contractilidad, aumentando receptores beta 1. Recuerda, para efectos del examen, receptores beta 1 están en el corazón, receptores beta 2 están en pulmón. ¿Cuántos pulmones tienes? 2. Entonces beta 2. ¿Cuántos corazones tienes? 1. Entonces beta 1. Entonces, ¿qué hace el sistema simpático? Dice, activemos alfa 1 y beta 1. Alfa 1 aumenta la reactividad de los vasos sanguíneos, es decir, causa vasoconstricción. ¿Cómo afectas la presión arterial media? Afectando la presión arterial. Si incrementas la presión arterial aumentando la reactividad por vasoconstricción, estás aumentando la presión arterial media. Y en los receptores beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia de la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué haces? Aumentas la presión arterial media. Pero resulta que el cuerpo se toma muy en serio las caídas de presión arterial y dice, ok, esto es un control inmediato, esto lo estoy controlando ya, en minutos, en segundos, es un sistema neuronal, pero dice, ¿y qué tal que la presión arterial media no se controle de aquí a 10, 15, 20 minutos un día? Entonces el cuerpo dice, voy a activar sistemas de control más crónico. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el RAS. Entonces inmediatamente, por función del ADN, el ADN indica que se empiece a sintetizar más angiotensinógeno, más renina, y eso empieza a generar toda una cascada. Entonces en el hígado se aumenta la producción de angiotensinógeno. Recuerda, el angiotensinógeno se produce en hígado. Ese angiotensinógeno se va a angiotensina 1 a través de la renina. Recuerda que la renina se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón. Esa angiotensina 1 se va a angiotensina 2. Se va a través de la enzima convertidora a angiotensina. Recuerda que la enzima convertidora a angiotensina se produce a nivel pulmonar. Esa angiotensina 2 básicamente va a generar 3 funciones. Esas 3 funciones son incrementar la producción de aldosterona o actividad de ella, incrementar la actividad de la hormona antidiurética
y activar en el centro hipotalámico el centro de la sed. Entonces aumenta la sed por activación hipotalámica. Si lo notas, al final todo está enfocado ¿en qué? En retener líquidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la presión arterial media está cayendo. ¿Cómo puedo afectar yo la presión arterial media? Aumentando la presión arterial. ¿Qué influencia la presión arterial? La filtración, la presión oncótica, la presión hidrostática. Y la presión hidrostática porque está dada por líquidos. Entonces, si aumento el retorno venoso, aumento el end-diastolic volume, aumento la presión de la aurícula derecha a expensas de retener líquido, al final aumento la presión arterial media. Entonces el cuerpo dice, yo me tengo que tomar en serio porque un choque hipovolémico, un choque por caída de la presión arterial media es más grave que un estado hipertensivo. Entonces activa el sistema RAS. ¿Qué sucede? Pregunta de examen, doctores. Recuerde, nunca hace falta dentro de todos los exámenes una pregunta de aldosterona, porque es relación farmacológica, fisiológica, fisiopatológica, cardiovascular, renal, endocrina. Es decir, la aldosterona confluye en muchos sistemas. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Entonces, recordemos. Recuerda que tenemos túbulo contorneado proximal, tenemos el asa, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces este es el proximal, este es el distal, esta es la asa y este es el túbulo colector. Túbulo colector, doctores, pregunta fija de examen. ¿Por qué? Porque es donde actúa la aldosterona. ¿Y qué pasa con la aldosterona? Confluye en muchos sistemas. Entonces agrandemos ese túbulo colector para que nos acordemos de eso. Entonces aquí tenemos el túbulo colector. Pero recuerda que ese túbulo colector tiene dos puntos importantes. En amarillo dibujo un intercambiador y en verde dibujo una acuaporina, que es un canal. Entonces, ¿qué sucede? Por aquí viene la orina. Básicamente esto es lo que vamos a eliminar para vaciarlo allá a la vejiga. Porque recuerda, todo viene filtrándose por los túbulos renales. Ahora, ¿qué sucede? La aldosterona se encuentra aquí alerta, pero resulta que la aldosterona ha sido activada por todo este eje y la activa, aumenta su expresión y aumenta su actividad el eje. Entonces la aldosterona dice, cuando a mí me activan, lo único que yo sé hacer es retener sodio. Entonces se activa la aldosterona y ella dice, ¿cómo retengo sodio? Ok, voy a sacarlo del lumen del túbulo colector y entonces saca sodio a través del intercambiador hacia la retención en nuestro cuerpo, es decir, saca del lumen del túbulo colector sodio para dejarlo en nuestro cuerpo, para que no sea orinado. Pero recuerda que esto es un intercambiador. ¿Qué quiere decir? Yo tomo algo, pero tengo que entregar algo. Tú me das algo, pero yo te devuelvo algo. Entonces, ¿qué le devuelve la aldosterona al túbulo colector? Le devuelve potasio. Entonces pone más potasio en la orina y retiene más sodio. Pero sucede que hay 3 puntos y esto es algo que también tenlo muy en cuenta en tu examen, en toda pregunta. Hay 3 situaciones o 3 moléculas que aumentan la osmolaridad y controlan la osmolaridad en nuestro cuerpo. El primero de ellos, el sodio, el más importante. El segundo de ellos, la glucosa. Y el tercero, el boom. Si tú subes el sodio o subes la glucosa o subes el boom, la osmolaridad corporal se sube. ¿Y quién controla o regula la osmolaridad? El agua. Entonces, demos un ejemplo. Tú te vas a tomar un agua con azúcar y colocas en este vaso 1 litro de agua y le colocas 2 gramos de azúcar. Esos 2 gramos de azúcar los disuelves. Probablemente, a pesar de disolver esos 2 cubitos de azúcar en ese litro de agua, el agua se seguirá viendo clara. Pero ¿qué sucede si ahorita le pones 10 cubitos de agua en ese mismo litro? Al disolverla, probablemente el agua empiece a tomar un color turbio
blanquecino. ¿Eso qué está indicando? Aumento de la osmolaridad. Entonces, ¿cómo disminuyes la osmolaridad? Colocándole otro litro de agua. Entonces, aumentas la cantidad de agua para poder disolver la osmolaridad de ese azúcar. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. Si tú le aumentas las concentraciones de agua en donde está el sodio, la glucosa o el PUM, puedes disolver la osmolaridad. Entonces, como la aldosterona está sacando sodio, el agua todo el tiempo persigue el sodio. Y esto pasa a nivel intestinal con las diarreas osmóticas, esto pasa a nivel cerebral, esto pasa en todo lado. Entonces el agua que dice sale corriendo en búsqueda del sodio a través de la acuaporina. Y eso está llevando a que se retenga sodio y se retenga agua. Y al final esa retención de líquidos que está generando cambios en la composición de la presión arterial media a través de cambios en la presión arterial sistémica por incremento del volumen de líquidos. Y de esa forma se genera control de la presión arterial, importante para el examen. Ahora hablemos un poquito de contracción cardíaca. Compartamos por acá. Entonces hablemos un poquito de contracción cardíaca. Básicamente, cuando hablamos de contracción cardíaca desde el punto de vista fisiológico, lo reducimos a dos puntos. Nuevamente, hemodinamia y calcio. Básicamente, ¿qué necesitamos muscularmente para contraer una fibra? Entonces nos vamos a reducir al aspecto celular. Necesitamos meter calcio a la célula, necesitamos meter sodio a la célula, pero necesitamos que la célula saque potasio. Y recuerda, eso se ve evidenciado al final en una gráfica que el examen te puede colocar, que se ve algo así. Entonces, esa entrada de sodio es la fase ascendente, sodio. Esa entrada de calcio es la fase de meseta. Y esa salida de potasio es la caída. Entonces, para tú afectar esta movilidad de electrolitos, lo puedes hacer a través de mecanismos farmacológicos con lo que denominamos antiarrítmicos. Entonces, los antiarrítmicos, dependiendo de su clase, porque hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y eso se ve en el módulo de farmacología, va a afectar el sodio o el calcio o el potasio. Por lo tanto, afecta esa movilidad de electrolitos y al afectar esa movilidad de electrolitos va a afectar la contracción cardíaca. Y si afectas la contracción cardíaca, afectas el ritmo cardíaco. Y si afectas el ritmo cardíaco, puedes definir para que ese corazón vaya más lento o vaya más rápido. Entonces, de esa forma afectamos la contracción cardíaca. Pero ¿qué situación también se ve implicada en la contracción cardíaca? Una son los electrolitos, más calcio intracelular, más contracción cardíaca, pero también depende de la expresión de los receptores beta 1. Si no hay expresión de receptores beta 1, no se da esa contracción cardíaca. Y al final también depende de qué tanto líquido le llegue al corazón y de qué tanto líquido salga de él. Cuánto líquido entra y cuánto líquido sale de él. No es lo mismo un corazón funcionando con adecuadas cantidades de volumen sanguíneo que un corazón con choque hipovolémico o que un corazón con un estado hipervolémico. Entonces depende mucho de cuánto le llega, que es medido en precarga. Recuerda, lo que le llega es retorno venoso, pero ese retorno venoso se transmite al final en precarga y en volumen de final de diástole. Entonces es importante tener en cuenta en la contracción cardíaca la precarga y también la postcarga. Entonces, ¿qué factores hemodinámicamente tenemos que ver en la contracción cardíaca? Precarga, postcarga, contractilidad y resistencia vascular sistémica. Al final, la resistencia vascular sistémica y la postcarga son íntimamente relacionados. La contractilidad se relaciona con el calcio y la precarga se relaciona con la cantidad del volumen. ¿Y qué vimos? ¿Qué afecta la cantidad del volumen? ¿Cuánto líquido tomo? ¿Quién me controla cuánto líquido tomo? El hipotálamo, a través del centro de la sed.
¿Qué tan activada está la aldosterona? ¿Y qué me hace esa aldosterona? Control del sol. Entonces, es muy importante esos aspectos hemodinámicos. Si tú aumentas precarga, poscarga o resistencia vascular sistémica o contractilidad, ¿qué sucede con las demandas de necesidad de uso de oxígeno? Se incrementan. Si tú tienes más precarga, tienes que mover más volumen, más contracción. Si tú tienes más poscarga, tienes que contraerte más fuerte. Si tú tienes más contractilidad, puedes repetir más veces las veces que te contraes y todo eso lleva a que se aumente el consumo de oxígeno. Entonces es importante. Si tratas de ponerle lógica a todo, se hace más sencillo. Ahora hablemos de las curvas de Frank Starling. Entendiendo todo este proceso hemodinámico, control neurológico, control endocrino, control de contracción, entendemos más fácilmente las curvas de Frank Starling. Pero recordemos nuevamente, el corazón. Recuerda que al corazón le llega un volumen al lado derecho. ¿Cómo se llama eso? Retorno venoso. Ese retorno venoso va a crear una cantidad de líquido dentro de la aurícula derecha. Esa cantidad de líquido dentro de la aurícula derecha ejerce una presión contra las paredes de la aurícula derecha. ¿Y eso cómo se llama? Presión de la aurícula derecha. Esa presión de la aurícula derecha es lo que hace es que se abra la válvula tricuspidia. Al final las válvulas se abren por presiones o se cierran por presiones, dependiendo qué cavidad tiene más presión que la otra. Entonces esa presión de la aurícula derecha hace que se abra la válvula tricuspidia y pasa el volumen con una presión hacia el ventrículo derecho. Esa presión hace que se abra la válvula pulmonar y la sangre pasa con una presión a la arteria pulmonar. Esa presión le alcanza y esa fuerza de contracción del ventrículo derecho le alcanza para que la sangre entre a la aurícula izquierda. Y eso se transmite como una presión llamada precarga, que al final es volumen. Ese volumen se mete hacia el ventrículo izquierdo y se llena. Y cuando ya está lleno, ya está totalmente pleno de sangre y no puede llenarse más, esa presión se puede mirar como un volumen de final de diástole, en diastolic volume. Y es tanta la presión que también se aumenta por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, que esa sangre tiene que salir, porque es tanta la presión que tiene que escapar la presión de alguna forma. ¿Y se escapa cómo? Sacándose hacia la aorta. Entonces, en ese momento, la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la de la aorta. Pero cuando se sale todo ese líquido hacia la aorta, la presión de la aorta es mayor que el ventrículo izquierdo y eso lleva a que se cierre la válvula aórtica. Y esa salida de volumen se ve representada en el cardiac output, en el stroke volume. Al final, lo mismo que hemos hablado siempre, hemodinámica. Pero el punto importante aquí, habiendo entendido la movilización de los fluidos a nivel hemodinámico, el punto importante es cómo ubicas eso en una gráfica. Entonces recuerda, al final, todas estas presiones, todos estos volúmenes son directamente proporcionales. Si tú le aumentas la apertura a la llave que tienes conectada a la manguera de tu casa, por lógica tiene que salir más agua, porque no hay forma de que aumentes el suministro de agua, pero salga menos agua en la punta, en el orificio de la manguera. Lo mismo pasa en el corazón. Si yo le aumento el suministro a través del retorno venoso al corazón, tiene que sacar más sangre, a no ser que esté en falla cardíaca, que tenga un infarto. Pero en un corazón sano, si tú le metes más sangre al corazón, él tiene que sacar más. Entonces, ¿qué dicen las leyes hidráulicas de Frank Starling para hemodinamia? Tú le pones más sangre de entrada al corazón, él tiene que sacar más sangre. Entonces, él te plantea dos cosas. Tenemos la curva de salida y tenemos la curva de entrada. Al final, las dos te dicen lo mismo. Entra más, sale más. Pones más sangre, tiene que haber más sangre. La sangre no se puede desaparecer, no se puede perder. Si tú pones como puerta de entrada la aurícula derecha, la puerta de salida es el ventrículo izquierdo.
entró más a la aurícula derecha, tiene que salir más por el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿eso qué nos dice? Si tú estás aumentando la resistencia vascular periférica, si tú estás aumentando el retorno venoso, tiene que aumentar la precarga. Si tú aumentas el retorno venoso, tiene que aumentar el volumen de final de diástole. Si tú aumentas el retorno venoso, tiene que aumentar la presión en la aurícula derecha. Entonces, si entiendes eso, tienes totalmente entendido las leyes de Frank Starling para la hemodinámica. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora grafiquémoslo. Tenemos dos gráficos. Recuerda, 3 equivalencias y 3 equivalencias en cada eje. Entonces tenemos el eje de las Y y el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las X. Entonces las 3 equivalencias funcionan para la curva de salida, que es el output. Entonces la curva de salida en el eje de la Y dice que el cardiac output es equivalente al stroke volume, y eso es totalmente cierto, y es equivalente al retorno venoso. ¿Por qué? Si yo subo el retorno venoso, tiene que salir más sangre en un corazón sano. Y el eje de las X que dice que la presión de la aurícula derecha es equivalente a la precarga. Totalmente cierto. Si yo subo la presión de la aurícula derecha es porque estoy colocando más retorno venoso. Por lo tanto, tiene que llegar más sangre al ventrículo o a las cavidades izquierdas. Entonces, debe de subir la precarga. Por lo tanto, debe de subir el volumen de final de diástole. Entonces, imagina que aquí tenemos 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Y aquí tenemos 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. ¿Qué dice? Si yo le pongo 1 litro en condiciones lógicas, más no es exactamente cómo funciona el corazón, porque el corazón tú le pones 100 litros y él no saca 100 litros. Él saca un porcentaje de esa entrada que se ve reflejado en la fracción de eyección. Tú le metes 100 mililitros al ventrículo izquierdo, probablemente te saque 65 o 70, fracción de eyección del 70%. Pero en cuestiones académicas, para entenderlo, imaginemos que tú le pones 1 litro al retorno venoso, debe de sacarte 1 litro. Si tú le pones 2 litros, debe de sacarte 2 litros. Si tú le pones 3 litros, debe sacarte 3 litros. Entonces, al final, la curva, ¿cómo se mueve? De esta forma. Entonces, eso quiere decir que es directamente proporcional. Subes uno, debes de subir el otro. Ahora, ¿qué te dice la curva de entrada? La curva de entrada te mira retorno venoso y te mira volumen de final de diástole. Al final lo mismo. Tú subes el retorno venoso, ¿qué pasa con el volumen de final de diástole? Tiene que aumentar. Entonces, ¿qué dice eso? Supongamos nuevamente, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Si tú colocas 3 litros en retorno venoso, el end diastolic volume tiene que sacar 3 litros también. No es exacto, recuerda, cierto porcentaje se va quedando en las cavidades, pero después recircula, fracción de eyección. Pero en cuestiones académicas se entiende ese concepto. Te entra una cantidad, debe de salir otra cantidad igual, porque o si no el corazón se estuviera estancando, estuviese acumulando líquidos y entraría en una cardiopatía dilatada. Ahora, ¿qué sucede si tú le aumentas la fuerza de contracción al músculo cardíaco? Entonces, cuando aumentas la contracción, la curva se debe de mover hacia la izquierda. Si tú disminuyes la fuerza de contracción, la curva se debe de mover hacia la derecha. ¿Qué sucede si tú disminuyes el retorno venoso? Es decir, supongamos accidente de tránsito, un trauma de miembros inferiores, ruptura de la arteria femoral y ese paciente está sangrando a chorros por la arteria femoral. El volumen circulante empieza a disminuir, el retorno venoso se empieza a disminuir, por lo tanto el end diastolic volume empieza a disminuir, por lo tanto el volumen efectivo que saca el ventrículo izquierdo empieza a disminuir y ese paciente compensa aumentando la frecuencia cardíaca, pero la cantidad de volumen cada vez es menos. Entonces, ¿qué sucede si yo disminuyo el volumen? Entonces, disminuyo el retorno venoso, se disminuye el end diastolic volume.
cómo se mueve la curva hacia abajo. Entonces, en la curva de entrada de Frank Starling, si tú disminuyes volumen, la curva se mueve hacia abajo. Pero ¿qué sucede si yo empiezo a hidratar a un paciente que encontré perdido en el desierto y le pongo 20, 30 litros, algo exagerado, algo imposible, pero supongamos que le pones demasiados líquidos? Entonces se aumenta el retorno venoso y eso lleva a que se aumente el volumen de final de diástole. ¿Qué quiere hacer el examen? No lo olvides, doctor. El trabajo del examen es hacerte confundir, hacer que contestes mal, hacer que pierdas el examen. Tu único trabajo es no dejarte confundir. ¿Qué hace el examen? Te superpone las dos gráficas. Entonces te habla de la gráfica de salida y la gráfica de entrada superpuestas. Entonces tú ya sabes que las que van así como una L al revés son las curvas de retorno venoso mirado con el diastolic volume. Y la curva que te está mirando, coloquémosla aquí, la curva que te está mirando como una culebrita levantada, como una cobra, eso te está diciendo de la curva de salida de Frank Starling. Entonces tú ya sabes, si la curva se movió hacia acá, ese paciente tiene aumentada la contractilidad. Si la curva se movió hacia acá, ese paciente está en falla cardíaca. Si la curva se movió hacia arriba, ese paciente tiene más líquidos de lo normal. Si la curva se movió hacia abajo, ese paciente tiene un choque hipovolémico, o está deshidratado, o está con diarrea, o ese paciente está orinando demasiado, tiene un diurético que le está haciendo orinar mucho. Empieza a pensar en todas las posibilidades de deshidratación o de choque hipovolémico. Empieza a pensar en todos los estados de hiperhidratación o acumulación de líquidos. Hiperplasia prostática, le está generando compresión, está acumulando más orina, está haciendo falla renal y está acumulando líquidos. Empieza a jugar con todas esas posibilidades, pero al final no te dejes confundir por lo que te pone el examen. Esa gráfica se ve confusa y usted dice, ¿qué son ese poco de líneas? ¿Para dónde voy? Pero recuerda, en tu mente las vas a mirar de forma separada. Esto es una gráfica, esto es otra gráfica. Ahora, nos viene también el tema de la curva de presiones. Recuerda que en este tema hay dos curvas. Una que se llama la curva de presiones y otra que es la curva del ciclo cardíaco. La curva del ciclo cardíaco es una curva simétrica. La curva de presiones es una curva asimétrica, que funciona algo así. Entonces, al final, eso te va a mostrar puntos de apertura y cierre valvular. Esos puntos de apertura y cierre valvular te los dibujo en rojo, puntos rojos. ¿Qué es el punto importante? Lo más sencillo, doctores. Primero, piensa que la curva simétrica tienes que ubicar la mnemotecnia de la forma como escribes. La curva asimétrica tienes que ubicar la mnemotecnia como escriben los árabes, al revés. Entonces, ¿qué sucede? En esta vas a ubicar coco, que es la mnemotecnia, mam. En cambio, en la otra vas a ubicar contrario a cómo escribes, es decir, te vienes de derecha a izquierda. Coco, mam. Al final, tanto una como otra te está indicando que arriba es la válvula aórtica y que abajo es la válvula mitral. Pero vas a ver que los puntos de apertura y de cierre cambian. En este punto te está mostrando cierre de la válvula mitral. En cambio, en este punto te está mostrando apertura de la válvula mitral. Por eso es importante que sepas ubicar la mnemotecnia. Ahora, empecemos con la gráfica asimétrica. En la gráfica asimétrica, todo el área que está dentro de la curva se denomina stroke volume. ¿Qué es el stroke volume? El volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? La cantidad de sangre que el corazón puede sacar, es decir, lo que pone afuera. Eso se llama cardiac output o stroke volume. Entonces, ¿de qué depende el stroke volume? Del volumen de salida. ¿Y qué es el volumen?
¿Cuánto le llega? ¿Cómo se mide esa llegada? En retorno venoso. ¿Cómo llega ese retorno venoso a las cavidades izquierdas? En precarga y en volumen de final de diástole. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la gráfica asimétrica, el área dentro de la gráfica simétrica se denomina stroke volume. Pero ¿qué sucede si ese stroke volume, que básicamente está medido por el ancho de la gráfica, se amplifica más? Es decir, aumentó el stroke volume. Si yo aumento el stroke volume es porque estoy teniendo más contracción. Posiblemente el paciente está en ejercicio. Ahora, el examen te puede preguntar esta gráfica simétrica para preguntarte los puntos de cierre y apertura valvular. No lo olvides, grafica bien los puntos de acuerdo a la mnemotecnia. Y la última curva es la curva de presiones venosas. Perdón. Entonces tenemos una curva grande, una curva más pequeña, una deflexión, una tercera curva más pequeña y una última deflexión. Y recuerda que la graficamos como A, C, B, las curvas. Y las deflexiones como X y Y. Lo importante para el examen es que tengas claro qué es la curva A. Entonces la curva A es contracción auricular. La curva C es contracción del ventrículo derecho. Y la curva B es aumento de la presión de la aurícula derecha o retorno venoso. Es lo que tenemos que tener en cuenta. De esa forma, hemos repasado las curvas de Frank Starling y las curvas de presiones y de ciclo cardíaco, que son importantes para el examen. Continuamos con la revisión, doctores. Vamos a hablar ahora sobre sonidos cardíacos y sus alteraciones. Entonces recordemos que el punto importante sobre la auscultación de los sonidos cardíacos, el primer punto es la ubicación anatómica. ¿En dónde me tengo que ubicar para saber en qué punto auscultatorio estoy y qué válvula estoy auscultando? Entonces recuerda, gráficamente hablamos que este era el corazón. Y recuerda que el corazón tiene una división en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Entonces ubicamos un punto muy cercano a la línea media, que es la línea paraesternal. Un segundo punto muy cercano a la línea media, que es la línea paraesternal. Un tercer punto pegado a esa misma línea paraesternal, pero un poco más abajo. Y un cuarto punto y último salido o más alejado, más lateralizado de la línea paraesternal. Entonces ese punto en verde hablamos que era el foco aórtico. Y ese foco aórtico exactamente está ubicado en segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Entonces eso es un poco paradójico. ¿Por qué el foco aórtico está en el lado derecho si la válvula aórtica está en el lado izquierdo? Entonces mucho cuidado con eso. El punto negro entonces es el foco pulmonar. El foco pulmonar está ubicado en segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. El punto amarillo es el foco tricuspidio. Entonces el foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y por último tenemos el foco mitral. Entonces el foco mitral es el quinto espacio intercostal, pero ya no es paraesternal, es medio clavicular izquierdo. Importante. Ahora, en ese proceso de la sangre estar pasando por las cavidades, cuando pasa por espacios más pequeños, eso genera sonidos. Entonces recuerda, el corazón, esquemáticamente, tenemos 4 puntos valvulares. Esos 4 puntos valvulares son el tricuspidio, el mitral, el pulmonar y el aórtico. Entonces, físicamente, por física hidráulica, si tú estás pasando sangre de este espacio que es ancho,
y ahora lo metes por este espacio delgado que es la válvula, se tiene que generar un sonido de roce, y eso se llaman los murmurs, los sonidos cardíacos. Entonces esos sonidos cardíacos se representan en dos puntos, S1 y S2. Entonces básicamente suena la mitral y la tricuspidia, entonces suena S1, mitral y tricuspidia. Suena la sangre pasando por ahí y cerrándose la válvula. Ahora suena la sangre pasando por la aórtica y pulmonar y se cierran las válvulas y ¡plum!, hace el sonido S2. Entonces S2 sería el cierre de la pulmonar y la aórtica. Ahora, en ese proceso se está generando un ciclo y viene otro ciclo, que es otro S1, otro S2. Entonces, ese ciclo entre S1 y S2 es la sístole. Ese ciclo entre S2 y S1 es la diástole. Entonces, si te pregunta el examen, ¿dónde está la sístole? Entre S1 y S2. ¿Dónde está la diástole? Entre S2 y S1. Graficado en el sonograma, ¿cómo está? Entonces, este es S1, este es S2, aquí está la sístole. Graficado en el sonograma, este es S1, este es S2, acá está la diástole. Entonces, toma bastante importancia esa situación y irlo conectando con los aspectos anatómicos, puntos auscultatorios, qué es S1, qué es S2, dónde está sístole, dónde está diástole. Pero resulta que nos aparecen unos sonidos accesorios que son S3 y S4. ¿Quién está primero? S3, entonces es el más temprano. ¿Dónde está S4? De último, entonces es más tardío. Entonces, S3 es un diastolic early sound. S4 es un diastolic late sound. Entonces es importante que identifiques porque estas palabras te las coloca el examen dentro del enunciado de la pregunta. Entonces cuando veas un early sound vas a decir que es S3. Cuando te diga un late sound vas a decir que es S4. Ahora, el punto es ¿a qué se asocia S3? S3 se asocia a cardiopatía dilatada. ¿A qué se asocia S4? Se asocia a cardiopatía hipertrófica. Importante. Ahora, ve asociando lo que hemos hablado, puntos auscultatorios, sonidos cardíacos accesorios, y ahora ponlo en el contexto de los soplos. Entonces hablamos aquí de los soplos cardíacos o murmurs. Entonces cuando hablamos de los soplos cardíacos, básicamente recuerda, tenemos dos ciclos, no hay de dónde más meterse. Tenemos un ciclo sistólico y un ciclo diastólico. Entonces, o el soplo se ve en la sístole, bueno, más que ve, escucharse. El soplo se escucha en la sístole o el soplo se escucha en la diástole. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos soplos sistólicos y tenemos soplos diastólicos. Entonces, recuerda en ese sonograma cómo lo ubicamos. Tenemos S1, tenemos S2. El soplo sistólico está en la sístole. Tenemos S1 y tenemos S2. El soplo diastólico está después de S2. Punto importante. Ahora, ¿cuáles son los soplos sistólicos? Para efectos del examen, concéntrate en la estenosis aórtica y en la insuficiencia o también llamado regurgitación mitral. Y en los soplos diastólicos, concéntrate en la estenosis mitral y en la insuficiencia o regurgitación aórtica. Entonces, la estenosis aórtica, la palabra clave que te pone el examen siempre va a ser crescendo, decrescendo. La palabra clave que te pone para insuficiencia mitral es holosystolic blowing. Entonces, siempre piensa, si te está diciendo soplo holosistólico, creciendo, decreciendo, a ojos cerrados, ve a contestar que es una estenosis aórtica. Pero si te empieza a decir soplo holosistólico tipo blowing, vete a ojos cerrados a decir es insuficiencia mitral. Con solo identificar la palabra, vas muy seguro a responder la pregunta. Ahora, si te habla de un sonido tipo snap, vas a decir que es una estenosis mitral. Pero si te dice que solamente decreciendo,
vas a decir que es una insuficiencia aórtica. Crescendo, decreciendo quiere decir que el sonido se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y después empieza a caer. En cambio, decreciendo es que llega de un punto alto y cada vez se escucha menos fuerte el sonido. Pero con que identifiques la palabra clave, lo haces todo. Ahora, otro punto importante, recuerda que este es nuestro corazón esquemático. Al corazón le entra una cantidad de sangre representada en el retorno venoso y le sale una cantidad de sangre representada en el cardiac output o en el stroke volume. Si tú tienes un paciente con afectaciones valvulares izquierdas, es decir, afectación de la mitral o de la aórtica, tú al final, entre más volumen pongas a pasar por esa válvula, más vas a sentir la insuficiencia o la estenosis, porque al final la estenosis, ¿qué es? Pasa volumen, pero suena muy fuerte porque está estrecho, está rígida esa válvula. La insuficiencia regurgita más volumen, por lo tanto, pasar más volumen por cualquier daño valvular incrementa el sonido. Pero ten cuidado, ¿qué sucede? ¿Cómo incrementas el volumen de paso a través del corazón izquierdo? Aumentando la presión, coloquémoslo aquí en rojo, borremos esto, aumentando la presión que tienes sobre la aorta. Entonces, ¿tú cómo aumentas esa presión? Aumentando la poscarga. Si tú aumentas la poscarga, la posibilidad de regurgitar volúmenes a través de estas dos válvulas es más alto. Por lo tanto, aumentar la poscarga aumenta los soplos del lado izquierdo. Al final, estás aumentando paso de volumen por esas cavidades, porque necesita hacer más fuerza para vencer la poscarga, el corazón, y eso hace que se regurgite o suene más cuando está estenótico. Ahora, ¿cómo aumentas los soplos del lado derecho? Entonces aquí tenemos la tricuspidia y aquí tenemos la pulmonar, pasándole más volumen. ¿Cómo le pasas más volumen? Aumentándole el retorno venoso. Eso hace que se le pase más volumen. Al final, ¿cómo aumenta el retorno venoso? Recuerda que cardiac output es proporcional al retorno venoso, es proporcional al end-diastolic volume, es proporcional a la precarga, es proporcional a la presión en la aurícula derecha. Entonces, si yo aumento la precarga, aumentando volúmenes, estoy aumentando el retorno venoso. Por lo tanto, si tú le pones a ese paciente más precarga, le aumentas los sonidos del lado derecho. Entonces, ¿cómo magnificas los soplos del lado derecho? Aumentando precarga. ¿Cómo magnificas los soplos del lado izquierdo? Aumentando poscarga. Punto importante en el examen. Ahora, si hemos entendido soplos, si hemos entendido focos auscultatorios, si hemos entendido la hemodinamia, se nos hace fácil entender los desdoblamientos. Por eso llevamos desdoblamientos, o también llamados los splitting. Si nosotros vemos o notamos que estamos llevando una secuencia y tratamos de ser estrictos en esa secuencia, vamos a ver que el tema siguiente tiene mucho que ver con el tema que hemos aprendido anteriormente. Por eso la importancia, doctores, que nunca falten a clase. Un minuto de faltar a clase, un minuto de faltar a revisión. Muchos dirán, no asisto a la revisión porque no es necesario, ya lo aprendí en la semana. Doctores, van a ver al tercer mes, al cuarto mes, cómo se empiezan a ahogar de todo lo que empiezan a acumular de estudio. Entre más repitan espaciadamente, más se les va a quedar en la cabeza. Entonces hablemos de los desdoblamientos. Si entendimos soplos, si entendimos hemodinamia, se nos hace fácil. Entonces recuerda que ya podemos integrarlo más rápidamente. Tenemos 4 tipos de desdoblamientos que nos va a evaluar el examen. El desdoblamiento normal, el desdoblamiento amplio, que es el wide split, el desdoblamiento paradójico y el desdoblamiento que es fijo. Entonces tenemos 4 tipos de desdoblamientos. Al final, lo primero que tenemos que entender es cómo nos grafica el sonograma el aspecto de los sonidos cardíacos.
Entonces recuerda, tenemos ES1. ES1 que es el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. Tenemos ES2. ES2 que es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Quién cierra primero? Cierra primero la mitral. ¿Quién cierra primero? Cierra primero la aórtica. Es decir, las cavidades izquierdas movilizan el volumen más rápidamente que las derechas. ¿Por qué? Porque tienen más presiones. Ahora, para efectos del examen, olvídate que mitral y tricuspidio representan S1. Simplemente piensa en S1. Y vas a cambiar el S2, en realidad no lo estás cambiando, lo estás dividiendo entre aórtico y pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que el corazón tiene un punto de diferencia dependiendo de la fase inspiratoria o expiratoria que nos encontremos para movilizar líquidos. Si estamos inspirando, entonces se meten más líquidos a la cavidad derecha cardíaca. Eso se ve representado en aumento del retorno venoso. Por lógica, doctores, si yo tengo más volumen en una cavidad, pues le va a tomar más tiempo vaciarse, le va a tomar más tiempo desocuparse. Si le toma más tiempo desocuparse, le toma más tiempo cerrarse a la válvula pulmonar. Entonces es algo lógico. Si yo le pongo más precarga al ventrículo izquierdo y por ende más end diastolic volume, le va a tomar más tiempo cerrarse a la válvula aórtica. Entonces es ponerle lógica. Ahora, si yo estoy aumentando el proceso inspiratorio o estoy alargando la fase inspiratoria, alargo el retorno venoso, aumento la cantidad de líquidos en el ventrículo derecho. ¿Qué sucede? En condiciones normales tenemos entonces una fase expiratoria y tenemos una fase inspiratoria. Recuerda, entonces todo lo que está aquí arriba es expiración, todo lo que está aquí abajo es inspiración. Entonces, ¿qué sucede? Se cerró la válvula mitral y tricuspidia. Clic, sonó S1. Nos vamos para el siguiente punto. Entonces empieza a avanzar la sangre, empieza a avanzar y ahora tiene que cerrarse la válvula aórtica. Clic, se cierra la válvula aórtica. Sigue avanzando el ciclo, sigue avanzando. Recuerda, se cierra primero la aórtica porque hay más presión en las cavidades izquierdas, entonces moviliza el volumen más rápido y eso lleva a que se cierre más rápido. Ahora, clic, se cierra la válvula pulmonar. Entonces, esto quiere decir que se cerró en expiración, esto quiere decir que se cerró en expiración, esto quiere decir que se cerró en expiración. Pero realmente en inspiración no se cierra igual, porque recuerda, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen en las cavidades derechas, requiere más tiempo el ventrículo derecho para vaciarse, por lo tanto demora más la válvula pulmonar en cerrarse. Entonces, esa demora de la válvula pulmonar en cerrarse se ve representada en su sonido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que S2, en vez de sonar como un solo sonido, clic, ahí está, suena clic, clic. ¿Por qué? Se demoró en cerrar la pulmonar debido a que el volumen se demoró en vaciarse. Pero esto es fisiológico porque no le podemos decir a nadie, deja de inspirar para que no haya este desdoblamiento. Entonces el desdoblamiento normal es secundario a un proceso fisiológico normal. Ahora, ¿qué sucede en el wide split, en el desdoblamiento ancho? Entonces recuerda, primer principio que te pones para el examen para que lo saques, lo deduzcas rápidamente. El wide splitting básicamente es un retraso en el vaciamiento del ventrículo derecho. Entonces, retraso en el vaciamiento del ventrículo derecho. Se demora el ventrículo derecho en vaciarse, pero resulta que aquí ya no es por inspiración, porque en inspiración es normal que se demore más en vaciarse por aumento del volumen, pero en el wide splitting, como lo dice, ya el desdoblamiento no se retrasa ese pedacito normal, sino que es más ancho, por eso se llama wide splitting, porque es más ancho el desdoblamiento, y como es más ancho también se da en expiración. Entonces la gran diferencia del wide splitting en la representación gráfica
es que el desdoblamiento está presente tanto en inspiración como expiración, pero es mucho más prolongado en inspiración. ¿Y qué me produce eso? Entonces recuerda que lleva a que el ventrículo derecho no se pueda vaciar rápidamente, bloqueo de rama izquierda y estenosis de la válvula pulmonar. Al no poder vaciarse rápido, se estanca más tiempo, la sangre en el ventrículo derecho demora más en salir hacia la arteria pulmonar y eso conlleva que se demore más en cerrarse la válvula pulmonar. ¿Cómo se representa eso? Entonces recordemos, tenemos S1, S2 se ve dividido en A2 y P2, que son aorta y pulmonar. Básicamente el ciclo dice clic, se cerró mitral tricuspidia. Sigue el ciclo, suena clic, se cerró la aorta, la válvula aórtica. Pero sucede que este paciente, debido a que no puede contraer adecuadamente y rápidamente el ventrículo derecho, se retrasa el cierre de la pulmonar en fase expiratoria. Pero en inspiración se aumenta el retorno venoso, o sea que ese retraso es todavía más evidente. Entonces se amplía todavía más. Entonces hay ausencia de la normalidad del sonido de P2 tanto en inspiración como en expiración, pero es mucho más prolongado en inspiración. Ahora, ¿qué es el paradoxical split? Entonces recuerda que el paradoxical splitting es lo mismo que el wide splitting, solamente que en el otro lado del corazón, en el lado izquierdo. Entonces tenemos el paradoxical splitting. Entonces nuevamente, recuerda el corazón esquemático. Tenemos nodo sinusal, nodo AB, tenemos el descenso de la rama derecha, el descenso de la rama izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Qué sucede? En uno estuvo bloqueado la rama derecha, ahora en este se bloquea la rama izquierda. ¿A qué lleva eso? A retraso en el vaciamiento del ventrículo, pero ahora izquierdo. Entonces el wide splitting es retraso en el vaciamiento del ventrículo derecho. En cambio el paradoxical splitting es retraso en el vaciamiento del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se ve representado eso? Entonces básicamente recuerda, tenemos S1, básicamente después nos vamos a S2 que está dividido en dos, pero como se demora en vaciarse el ventrículo izquierdo, termina sonando primero la pulmonar antes de la aórtica. Entonces el punto se invierte. ¿Qué sucede? Ahora suena primero la pulmonar y después suena la aórtica. Entonces eso que lleva paradójico, suena al revés, se intercambia. Entonces eso hace que suene primero pulmonar, luego aórtica. Entonces cerró válvula mitral y tricuspidia, clic S1. Como está bloqueada la rama izquierda, no se puede contraer adecuadamente el ventrículo izquierdo, se demora en vaciarse, demora en cerrarse la válvula aórtica, entonces se ve representado en ese retraso. Suena primero pulmonar, luego aórtico. Pero ¿qué sucede si el paciente inspira? Aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso se va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, en fase inspirativa, ahora la válvula pulmonar se retrasa un poco y trata de acercarse a o al sonido del cierre de la aórtica. Entonces, en estos pacientes es frecuente que el examen te coloque que en fase inspiratoria el paradoxical splitting, ya sea por estenosis de la válvula aórtica o por bloqueo de rama izquierda, que se acerque un poco el sonido entre P2 y A2, pero sigue estando primero P2. Importante. Entonces, al final sencillo, desdoblamiento normal, aumento del retorno venoso y eso conlleva a retraso en el cierre de la válvula pulmonar. Wide splitting y paradoxical splitting es lo mismo, solamente que uno pasa en corazón derecho, otro pasa en corazón izquierdo. Al final son retrasos en los vaciamientos ventriculares. Wide splitting, retraso en el vaciamiento del ventrículo derecho. Paradoxical splitting, retraso en el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Nos queda uno solo, que es el fixed splitting.
o desdoblamiento fijo. Entonces, ¿qué sucede en esto? Básicamente hay una comunicación de izquierda a derecha en la comunicación interventricular. ¿Eso a qué conlleva? Entonces, miremoslo aquí. Básicamente el paciente se comunica en ese punto en verde. La sangre empieza a pasar de izquierda a derecha porque hay más presión en los lados izquierdos, pero recuerda que si este tema es crónico, sobre todo en el ventricular septal deferens, en la comunicación interventricular, el paciente puede hacer el síndrome de Eisenmenger y eso lo conlleva hipertensión pulmonar, aumento de las presiones en las cavidades derechas y una patología que no era cianosante se vuelve cianosante. Pero el punto aquí es fisiología. Entonces, ¿qué sucede? Como empiezas a meter más sangre hacia las cavidades derechas, se aumenta el volumen en las cavidades derechas y eso conlleva que se retrase el cierre de la válvula pulmonar. Entonces tú vas a ver que el paciente tiene ampliado el estado del sonido de la válvula pulmonar tanto en inspiración como expiración. Entonces, ¿cómo lo ves? S1, A2, B2. Entonces, clic, suena el cierre de la válvula mitral tricuspidia. Clic, suena el cierre de la válvula aórtica. Pero ahora se retrasa tanto en inspiración como expiración el cierre de la válvula pulmonar. Importante. Si hemos entendido toda la hemodinamia, si hemos entendido los soplos, si hemos entendido todos los procesos que hemos hablado previamente, es muy fácil entender desdoblamiento. Ahora, recuerda que vimos o comentamos algo al principio sobre el tema de conducción eléctrica cardíaca, ya lo vimos, ese tema de entrada de sodio, entrada de calcio, salida de potasio, en fin, todo esto nos lleva a la conducción cardíaca. Pero ¿cómo evidenciamos esa conducción cardíaca nosotros como médicos? Porque no podemos tener los ojos biónicos para ver ese intercambio electrolítico. Entonces lo evidenciamos a través del electrocardiograma. Entonces recuerda, tenemos onda P, reitero y tenga mucho cuidado con esto, grafico la onda Q, no porque sea normal, sino para que la podamos ver, pero la onda Q indica infarto antiguo. Y el RS, y posteriormente nos vamos a la repolarización, que es la onda T. Recuerda, onda P, onda Q, RS, onda T. Ahora, recuerda que la onda P nos está representando despolarización auricular y esa despolarización indica contracción, entonces es la sístole auricular. Recuerda que el Q básicamente te está indicando infarto. Un electrocardiograma normal no debería por qué tener onda Q. El RS básicamente es la despolarización del ventrículo, entonces se despolariza el ventrículo, pero esa despolarización indica sístole ventricular y la onda T significa repolarización. Recuerda que tenemos segmentos e intervalos, entonces esto es un segmento, esto es un segmento, esto es un intervalo, esto es un intervalo. ¿Qué sucede? Entonces hablamos de segmento PR, intervalo PR, segmento ST, intervalo ST. Ahora, recuerda que dentro del electrocardiograma podemos ubicar los episodios de sístole y los episodios de diástole. Ya ubicamos los episodios de sístole. Ahora, ¿dónde están las diástoles? Entonces recuerda, en este segmento PR está la diástole ventricular. En este segmento ST está la diástole atrial. Importante. Recuerda que para efectos del examen, para que puedas ir rápido, para que sea muy ágil todo ese proceso de estar ubicado en el tiempo que te da la pregunta. Recuerda que cada pregunta está cronometrada con un tiempo, cada bloque. Entonces es importante que agilices la forma en cómo es el electrocardiograma, tanto para el Step 1, como para el Step 2 CK, como para el Step 3. Entonces, siempre vete a mirar primero la onda P. Después vete a mirar el QRS, mira la regularidad, si tiene la misma amplitud, si está muy grande, si está muy ancho. Importante. Eso te lleva a mirar la frecuencia cardíaca. Mira la amplitud de ese QRS, qué tan ancho está. Entonces recuerda 0.120 milisegundos es lo normal.
Mira el intervalo PR. Recuerda que el intervalo PR debe estar menor de 200 milisegundos. Después vete a mirar la onda T. Si está invertida, te está diciendo isquemia. Mira el ST. Si está elevado, está diciendo isquemia. Si está deprimido, también es isquemia. No debe por qué tener desniveles. Entonces trata de seguir esa secuencia y se te va a hacer fácil interpretar el electrocardiograma. La necesidad de interpretación del electrocardiograma dentro del Step 1 es muy mínima, es muy básica, por lo tanto no necesitas profundizar en eso. Pero sí se hace importante que sepas identificar las caras de acuerdo a la descripción que te da el examen. Entonces, ahí es donde aparecen las derivadas. Entonces, ¿qué importancia tienen las derivadas? Porque te está hablando de anatomía, porque te está hablando de cara de infarto, porque te está hablando de qué punto o qué arteria se puede estar taponando. Entonces, te hablan de D2, D3 y ABF. Recuerda que esa es la cara inferior. Entonces la cara inferior se encuentra irrigada por la descendente posterior. Recuerda que también agrupamos B1, B2 y por otro lado B3 y B4. Siempre me gusta decir que muestren o traten de ver B1 y B2 solo como el septo y B3 y B4 como la cara anterior plena. Aunque B1, B2, B3, B4 juntos son cara anterior, pero tú puedes tener cara anterior plena, cara septal única, cara anteroseptal. Entonces, por ejemplo, ves una elevación del ST en B1, B2, B3, puedes decir eso es anteroseptal. Ves exclusivamente B3, B4, eso es anterior plena. Ves únicamente B1, B2, eso es septal. Pero al final todo es la cara anterior. ¿Y quién irriga la cara anterior? Entonces nos aparece la descendente anterior izquierda, que es la LAD. Ahora te vas más hacia el lado del corazón, entonces te vas a B5 y B6 y puedes incluir ABL. ¿Eso qué quiere decir? Cara lateral. ¿Y la cara lateral quién la irriga? La circunfleja. Ahora, habiendo entendido esos aspectos, ¿cuáles son los tres aspectos o las tres arritmias o digamos las cuatro alteraciones que siempre tienes que identificar inmediatamente dentro del electrocardiograma? Y te lo van a preguntar en todos los steps, step 1, step 2 CK y step 3. Identifica fibrilación auricular, flutter atrial, fibrilación ventricular y los bloqueos AV. Siempre los preguntan, por lo tanto es importante que a esos cuatro sí les saquemos un espacio pequeño de identificar. Entonces recordemos la fibrilación atrial. Recuerda las condiciones, no hay onda P, el RR es variable, la altura del QRS es variable y se siente fibrilación como interferencia radial entre QRS y QRS. Grafiquémoslo. Entonces, primer punto, no hay onda P. Entonces no hay una onda P y se genera un QRS sin necesidad de que haya onda P. Segunda situación, el RR es variable y la tercera, el QRS en altura es variable. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces aquí viene un QRS más pequeño, aquí viene un QRS más grande, aquí viene otro QRS un poco parecido y por acá uno más cerca. Entonces, primer condición, no hay ondas P que estén desencadenando QRS. Segunda situación, la distancia entre cada R y R es variable, es decir, RR variable. ¿Eso qué indica? Que la distancia de aquí a aquí es diferente a la distancia que hay de aquí a aquí. Esta distancia es menor, esta distancia es mayor. Tercer situación, la altura del QRS es variable. Entonces tú notas que esta altura es muy diferente a esta altura y es muy diferente a esta altura. Entonces no hay onda P, el RR es variable y la altura del QRS es variable. Y vas a notar que internamente hay interferencia, hay fibrilación. Pero ¿qué sucede? El hecho de ver que internamente fibrila, el hecho de no ver onda P te puede hacer confundir con el flutter atrial. ¿Cuál es la diferencia del flutter atrial? Entonces siempre les digo, doctores, miren los dientes por 4. Eso te lo saca inmediatamente de la fibrilación auricular.
Entonces recuerda, el flúter atrial no tiene onda P. Hasta ahí nos parecemos a la fibrilación auricular. Pero a diferencia de la fibrilación auricular, el RR es estable. Es decir, hay como una frecuencia cardíaca estable. ¿Y eso por qué se genera? Porque hace simetría en los dientes de 4. ¿Qué quiere decir eso? Hace el QRS y hace 4 dientes. QRS y hace 4 dientes. Hace el QRS y así sigue consecutivamente. Debido a que hace estos 4 dientes, eso hace que la distancia se mantenga estable. Entonces el RR es estable, pero se parece con la fibrilación auricular porque no hay ondas P. Entonces no hay onda P, pero a diferencia de la fibrilación auricular, el flúter tiene un RR estable debido a que aparecen dientes por 4. Ahora, la fibrilación ventricular, no hay necesidad de estudiarle una simetría o una onda, porque en realidad no hay cómo estudiarle ondas. Entonces, eso lo vas a ver en el examen, complejos anchos. Básicamente el paciente está fibrilando. La fibrilación ventricular es un ritmo fatal. Ahora vámonos a los bloqueos. Los bloqueos, entonces recuerda, tienes que ser rápido en el examen. Bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 y bloqueo AB 3. Entonces recuerda lo que les he dicho en clase. Aplíquenlo inmediatamente. Empiecen constante, crece, constante. Y el último que es un desorden. El bloqueo AB MOVITS, los que son tipos MOVITS de sumas, desaparece el QRS. Desaparece el QRS. Entonces, al final, ¿qué es un bloqueo AB? Recuerda que cuando hablamos de la conducción cardíaca, entonces tenemos un nodo sinusal, un nodo AB. El nodo sinusal manda la conducción hacia el nodo AB. El nodo AB la retiene por unos milisegundos y después sí la transmite. Esa retención genera el intervalo PR. Pero si esa retención por parte del nodo AB se prolonga, genera una prolongación del intervalo PR y conlleva al bloqueo AB. Entonces, al final, cuando estamos hablando de constante, es que la prolongación del intervalo PR es constante. Si estamos hablando de crece, quiere decir que la prolongación del intervalo PR es prolongada, pero cada vez se va prolongando más, es decir, crece cada vez más. El bloqueo AB MOVITS 2 lo que está queriendo decir con constante es que hay una prolongación del intervalo PR constante. Pero ¿qué lo diferencia de esa prolongación constante con el bloqueo AB de primer grado? Que el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 en algún punto se le desaparece el QRS. En cambio el AB de primer grado siempre tiene QRS. Grafiquémoslos para que se nos haga más fácil. Entonces bloqueo AB de primer grado. Entonces recuerda, este es constante. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tenemos onda P, se prolonga el intervalo PR, se desencadena el QRS, onda T, nuevamente onda P, se prolonga pero de forma constante el intervalo PR y QRS. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida en estos espacios es exactamente igual pero prolongada. Bloqueo AB de primer grado, pero no desaparece nunca el QRS. Ahora, ¿qué sucede en el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1? Entonces, el AB de segundo grado MOVITS 1. Entonces, recuerda que la mnemotecnia es en este crece y se desaparece ¿quién? El QRS. Entonces, ¿cómo funciona eso? Tenemos una onda P, se prolonga porque es un bloqueo AB, hace QRS onda T y ahora nuevamente una onda P que se prolonga mucho más que la anterior, QRS onda T, y en un momento a otro hace onda P y no hay QRS. Entonces nota, el prolongamiento que se da en este primer punto es mucho menor al que se da en el segundo. En el segundo el bloqueo o la prolongación del intervalo PR es mayor
y lleva un punto a que se desaparezca el QRS. Ahora, ¿qué pasa en el bloqueo AB MOBITS 2? Entonces recuerda, en ese es AB MOBITS 2. En este la mnemotecnia es constante y desaparece. Es decir, este se parece al bloqueo AB tipo 1, pero a diferencia del bloqueo AB tipo 1, aquí se desaparece el QRS. Entonces recuerda, está prolongado el intervalo PR, hay QRS, hagámoslo un poco mejor, onda P, QRS, onda T. Y después aparece una onda P que se prolonga en el intervalo exactamente igual al previo, QRS, pero después hay una onda P que no genera QRS. Entonces, el intervalo PR que se ha prolongado es exactamente igual, pero en un momento se desaparece el QRS. Ahora, por último, el bloqueo AB de tercer grado. Entonces, el bloqueo AB de tercer grado, que ese es un desorden. Onda P, no hay QRS, onda P, no hay QRS, onda P, no hay QRS. Y la onda P que le da por sacar un QRS está prolongado el PR. De pronto apareció otro QRS, una onda P con prolongación que hizo QRS. Entonces hay prolongación del intervalo PR, pero las ondas P van por un lado y los QRS van por otro lado. Ese es el bloqueo AB de tercer grado. Ahora, por último, doctores, torsión de puntas. ¿Qué fármacos te pueden causar torsión de puntas? Entonces no olvides que los fármacos que te pueden causar torsión de puntas son los fármacos A, B, C, D y E. Entonces A, B, C, D y E. Entonces están los arrítmicos, están los bióticos, están los psicóticos, están los depresivos y están los eméticos. Entonces los antiarrítmicos, los antibióticos, los antipsicóticos, los antidepresivos y los antieméticos pueden causar torsión de puntas. Por último, doctores, las fórmulas. No lo olviden, tienen que tener claras las fórmulas, apréndanselas solamente 2 semanas antes del examen real. Cuando necesiten usarlas, saquen un papelito, como igual tiene que pasar con las fórmulas de estadística, con las fórmulas renales, con los flujos de taxonomía de gram positivos y gram negativos, pero 2 semanas antes del examen, apréndaselos y anótenlo inmediatamente, les pasan el acetato plástico. Entonces recuerda, ¿qué mnemotecnia hicimos? En el mapa, Colombia está en el sur. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de la presión arterial media es igual al cardiac output por la resistencia vascular sistémica. Ahora, ¿cómo sacamos el cardiac output? Entonces, el cardiac output es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o stroke volume. Ahora, ¿cómo se saca el stroke volume? El stroke volume es la contracción por la precarga. De esa forma, doctores, hemos terminado de revisar fisiología cardiovascular. Noten cómo al principio se veía difícil, se veía complejo, cada clase se veía larga, pero noten que al final en 2 horas nos metimos todo lo que se necesita de fisiología cardiovascular para el examen. Ahora, ¿cuál es el trabajo siguiente? Leerse todo el capítulo de fisiología cardiovascular, solo fisiología cardiovascular del First Aid. Lo terminas de leer, vas a verte la revisión grabada de fisiología cardiovascular que te va a llegar y te la ves cuantas veces sea necesario para que complementes tus notas. E inmediatamente el fin de semana empiezas a hacer todas las preguntas de fisiología cardiovascular del eWorld. Por favor, sigue esa secuencia. Hoy, como es la primera semana, se ve muy sencillo, se ve muy fácil, se ve muy relajado, pero vas a notar que poco a poco empezamos a conectar todo y si no dejaste claro cada concepto de cada semana, se te va a hacer más difícil. Próxima semana, fisiología endocrina. Y vas a ver que muchas cosas de fisiología endocrina se empiezan a conectar con cardiovascular.
Después vamos a ver fisiología hematológica y vas a ver que muchas cosas de fisiología hematológica se conectan con endocrino, con cardiovascular. Después por allá en renal, en neuro, en pulmonar, y empiezas a ver que todo se conecta. Si fundamentas perfectamente fisiología, se te hace fácil el estudio de patología. Y entre fisiología, patología y farmacología y fisiopatología está casi todo el examen. Un abrazo para todos, doctores. Espero que hayan avanzado. Por favor, a estudiar. No se les olvide, por favor, ahora Jimena les va a enviar el link para que puedan ver esta grabación. Si no hacen el registro en las próximas 2 horas, se pierden el acceso a la clase grabada. Un abrazo para todos, doctores.